Isaías 2, versículo 2 al verso 4. ¿Todos estamos allí ubicados? Amén. Bueno, vamos a leer entonces de una manera alternada. Yo leo el 2, ustedes el 3 y después el 4. Dice el 2: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Siéntense, por favor. Mire lo especial y lo que dice el verso 3: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. De manera que la ley no saldrá de la Casa Blanca, ¿cierto? Ni de la Casa de Nariño, ni de la Casa Rosada. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bueno, hemos venido hablando entonces sobre este tema, y yo creo que ya hemos visto a través de la palabra que la iglesia ha sido llamada a tomar posesión del gobierno en Cristo Jesús. Por eso dice el Señor a la iglesia: el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y regirá a las naciones con vara de hierro. Gobernará a las naciones. De manera que Dios está preparando su iglesia para que entre a gobernar. Vamos a leer Isaías 61:6, Apocalipsis 24. Isaías 61:6 y Apocalipsis 24. Amén, gloria a Dios. Sí, bien, puedo leer. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Amén. Y Apocalipsis 24. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Aquí vemos entonces que hay una promesa para la iglesia en relación a reinar con Cristo. En Isaías nos habla de que comeremos las riquezas de las naciones, y con la gloria de ellas seremos sublimes. Y también nos habla Apocalipsis 24 de los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, ¿cierto? Y sobre su marca, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Porque dijimos que no vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva sin que antes Cristo gobierne esta tierra 1000 años. Y así se cumplan muchas de las profecías que hablaron los profetas. Y también hablamos de la iglesia y su proceso durante la aparición de este hombre de perdición.
Y aquí en el verso 4 de capítulo 20 nos habla de los que alcanzaron la victoria sobre esta marca y volvieron a vivir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaban muertos y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, ¿sobre qué se va a gobernar o sobre qué se va a reinar? Sobre las naciones. ¿Cuáles naciones? Las naciones que hoy conocemos. Todos estos pueblos, todas estas naciones, creo que son unos 198 países que componen las naciones del mundo. Sobre estos países va a entrar a gobernar aquellos que son dignos, que también lo hemos hablado, ¿cierto? De entre la iglesia hay gente que es digna del reino y por eso se les da gobierno, porque no todos, aunque somos salvos en Cristo, no hay una dignidad en todos, porque hay cristianos negligentes que no han hecho el trabajo que el Espíritu les dijo que se hiciera, ¿cierto? Bueno, entonces estos vuelven a vivir y reinan con Cristo. Y estábamos hablando de los propósitos del regreso de Cristo. El verso 4 del capítulo 2 de Isaías que leímos dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este es uno de los propósitos también por los cuales Dios en Cristo toma el gobierno de este mundo: terminar con las guerras. Uno de los presupuestos más costosos o de los principales gastos que tiene un país es el presupuesto de guerra. Cada año se tiene que hacer un presupuesto de guerra, ¿cierto? Es un dinero que determina la nación para invertir en sus fuerzas militares, porque un país sin fuerza militar no es nada, porque ¿cómo se va a defender? Así que por eso todos los países tienen su ejército. Pero partamos de allí. Presupuesto de 2020 de los Estados Unidos: 738 mil millones de dólares. 738 mil millones de dólares. Solo para el 2020 en guerra. ¿Qué tanto se podría hacer con ese dinero? Es la pregunta. Presupuesto de la Unión Europea: 194 mil millones de dólares. Presupuesto de China: 237 mil millones de dólares. Presupuesto de Rusia: 48 mil millones de dólares. Y creo que este año va a ser un sacrificio a su economía para generar una inversión más alta en arsenal militar. Solo en estas potencias estamos hablando de 1.217.000 millones de dólares, solo hablando de estos países. Es una cantidad de dinero muy alta, ¿cierto? Ahora, si sumásemos el presupuesto de guerra de todos los países del mundo, sería una cantidad mucho más elevada, ¿cierto? ¿Alguien encontró Miqueas 4:3? Y él juzgará entre muchos pueblos, corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, y se ensayarán más para la guerra. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos.
¿Qué naciones poderosas conocemos nosotros hoy día? Estados Unidos, Estados Unidos, ¿cierto? policía del mundo. ¿Qué otra nación poderosa? China, Rusia. China, Rusia, Israel, la Unión Europea, ¿cierto? Aunque bueno, son varias naciones. Pero dice aquí, juzgará entre muchos pueblos y corregirá. Mire que la corrección de estas naciones solo se dará hasta el regreso de Cristo. Corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones. Ahora, entendemos que el texto bíblico fue escrito en un contexto donde eran las espadas lo que representaba la guerra, ¿cierto? Pero si hablamos de hoy día, entonces se tendrán que fundir los tanques, los aviones, los submarinos que usan y tanto arsenal poderoso que hay en el mundo. Martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra. Entonces, todo este arsenal se fundirá y se creará maquinaria y tecnología para sembrar la tierra, para cultivar, para producir comida en vez de guerra. Miren todos los cambios que van a haber con el regreso del Señor. Toda esta millonada de dólares que se usa hoy día para presupuesto de guerra, solo ese dinero se podría hacer mucho en la humanidad. Se podría invertir en otras cosas. Sin embargo, la principal inversión de la humanidad es el presupuesto de guerra. Cosa que será quitada con el regreso del Señor. Amén. Porque Él establecerá la paz perdurable, dice Daniel. Una paz que durará esos 1000 años. Así que no habrá la necesidad, dice aquí Miqueas, al igual que lo dijo Isaías, de que no se ensayarán más para la guerra, porque vemos que Estados Unidos está haciendo ejercicios militares en tal parte, ¿cierto? Que Venezuela hace ejercicios militares en la frontera y vemos que hay ejercicios militares aquí y allí. Ahora, y todo eso requiere dinero. En Pereira, allá en Colombia, en cierta ocasión hicieron un desfile militar y sacan pues todo el arsenal y salieron esos aviones supersónicos. Y nada más que un avión de esos salga de Bogotá a Pereira y vuelva a Bogotá, eso se va un poco de dinero en combustible. ¿Cierto? Entonces, un solo ejercicio militar es mucho dinero invertido. Entonces, mire, toda esta cantidad de dinero se puede hacer uso realmente para muchas cosas. Por eso el problema de la humanidad no es que no hayan recursos, sino que el problema de la humanidad es la maldad en el corazón de los hombres. Eso es lo que hace que todo se direccione a mal. Se puede hacer mucho con lo que hay. Entonces nosotros como iglesia, a ver, hay quienes dicen que la política es mala, que el cristiano no. A ver, la política no es mala. Claro, los malos son los políticos, ¿cierto? Pero la política es establecida por Dios, porque la política quiere decir el arte de gobernar. Entonces, nosotros fuimos llamados a gobierno. Y si a la frase nos referimos o al término, nosotros venimos a ser políticos en Cristo, porque somos llamados a gobierno. Entonces, el problema no es el tema político, el problema es el hombre. Lo que sí es un problema es que un cristiano hijo de Dios alabe a un político humano
que no es capaz de hacer nada por la tierra. Porque yo he visto cristianos que hablan de un político, de un gobernante, como si estuviesen hablando de su Cristo. Ahora nosotros tenemos un rey y nosotros tenemos quien gobierne, y a Él es quien predicamos. Por eso la humanidad vive una vida vana, que cada 4 años cree que su vida le va a cambiar, porque está gobernando X o Y persona. Con este sí se puede. Había un eslogan así en Colombia, ¿cierto? General. Con este sí se puede. ¿Cuál? Sí, bueno, es un eslogan muy conocido. Con este sí se puede, resulta que tampoco se pudo. Porque, o sea, es la naturaleza del mundo. No hay recurso que alcance. Entonces, el problema no es la política ni el sistema, porque a veces decimos el problema es el sistema. No, el sistema que montemos va a terminar en fracaso. ¿Por qué? Por el hombre. Porque el problema reposa sobre el hombre y no sobre el sistema. Cualquier sistema puede funcionar bien. El problema es quién está a cargo del sistema. Ese es el problema. Entonces nosotros predicamos al Cristo, a un rey que viene a establecer paz, y que esos millones de dólares que se invierten en guerra, pues se van a usar en otra cosa. Muchas cosas cambiarán con el regreso de Cristo. Porque el regreso de Cristo tiene raíz espiritual, que es lo que el hombre no entiende, que sus problemas nacen es en el espíritu. Por eso cuando Cristo vino por primera vez, el pueblo quiso hacerlo rey, ¿cierto? Pero Él no quiso, porque es que el hombre no entiende que para que se solucione esto, primero hay que solucionar el trasfondo, que es lo espiritual. Si Cristo no va a la cruz, da su vida, muere y resucita, entonces tampoco tiene sentido gobernar. Porque para Él gobernar necesita gente que gobierne con Él. Y esta gente necesita también tener esa vida santa del Cristo. Porque podemos poner un presidente y puede ser la mejor persona del mundo. Es más, nosotros podemos, la persona más santa de la iglesia, ponerla de presidente de Argentina, por ejemplo. Ahora, eso tampoco soluciona, porque es que un gobierno está ramificado en muchas personas. Y en algún punto se quiebra. Muchos presidentes tienen buena intención de manejar bien los recursos, pero después por allá hay un problema con la educación, que hay tantos puestos que no existen y que reclamaron ese dinero. Por allí hay un problema con la salud, que hay tanto dinero perdido, porque el dinero tiene que ir cayendo en autoridades. Y allí se gesta la corrupción. Entonces, para que haya un gobierno real y justo, se necesita que todas sus personas sean santas, sean incorruptibles. Ahora en la tierra eso es imposible encontrarlo, ¿cierto? Y eso es lo que Cristo está haciendo. Por eso, mire la importancia de ser fiel en esta vida. Porque es que a veces nosotros creemos que vamos a morir y vamos a resucitar ya fieles. O sea, si nosotros morimos infieles, vamos a resucitar fieles. No. El carácter se desarrolla aquí para gobernar en resurrección. Por eso la persona que no desarrolla responsabilidad con la obra de Dios en esta vida, no se le puede dar gobierno allá. Porque el hecho de que él haya pasado por resurrección y venga, no quiere decir que ya es sumamente responsable. Él tiene que aprender. Entonces, por eso Dios está... Todos como iglesia somos llamados, pero ¿por qué no todos van a tomar parte en el reino de 1000 años? Porque no todos han asumido la responsabilidad que demanda el gobierno. Porque para eso se requiere fidelidad, responsabilidad, en fin, el manejo de muchas cosas.
Y por eso dice la parábola de los talentos, a cada uno le dio conforme su capacidad. Cada uno de nosotros tiene una capacidad y en base a eso Dios nos juzga. Entonces no podemos pretender entrar a gobernar con Cristo si en los asuntos de esta vida y de la iglesia somos irresponsables. La Biblia dice que lo espiritual no es primero, sino que primero es lo animal, es decir, lo humano. Cuando Cristo resucitó, dice la Biblia que Él dobló su vestido, ¿cierto? Y lo dejó dobladito. Entonces, si nosotros queremos aprender a gobernar con Cristo, primero hay que aprender a gobernar nuestra casa, nuestras vidas, nuestra situación. Ese es el ejercicio. Por eso nosotros, en vez de quejarnos frente a las situaciones adversas, debemos de ser entendidos y decirle a Dios, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga y cómo quieres que gobierne esto? Porque cada situación adversa es una oportunidad para que mi carácter de gobernador se desarrolle. De cómo lo voy a manejar. Si yo no puedo ejercer justicia entre mis hijos, por ejemplo, ¿cómo Dios me va a entregar una ciudad o una nación o un país? ¿Cierto que no tiene sentido? Porque hay un principio espiritual que dice, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, si con lo pequeño no somos responsables, pues Dios no nos va a poder entregar lo mucho, porque vamos a hacer un daño. De allí donde cada día es la oportunidad de ejercer gobierno, aún con las cosas físicas que tenemos, ¿cierto? El manejo de esas cosas que Dios nos ha dado, el cuidado, todos esos elementos implican nuestro carácter para gobernar. Y eso es lo que llevaremos en la resurrección. El que aquí no desarrolla ese carácter, ese juicio, esa justicia, tampoco la va a tener allá. Tiene que desarrollarla allá. Para eso son esos 1000 años. Y bueno, ya seguiremos hablando más en detalle, pero los 1000 años son un periodo de transición entre el fin de esta era y el inicio de la eternidad, donde se manifestará la nueva Jerusalén. Para que se pase de aquí a allá, hay que pasar en una transición, ¿sí? Porque es necesaria la transición para entrar a asimilar lo que viene. Y en esa transición muchos cristianos van a tener que seguir siendo educados, porque en esta vida no aprendieron gobierno, ¿cierto? Y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido que ver sepultar al hermanito aquel que tenía fe, que sabía que Jesucristo era su Salvador, que lo confesó, pero que no era lo suficientemente capaz de confiársele el gobierno. Y de eso hablamos la primera vez, ¿cierto? Su salvación es mediante su fe. Pero si él no ha desarrollado esa capacidad, entonces no lo va a obtener. Cada elemento que Dios nos da, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo lo cuidamos? Para poder entrar a tomar, porque es que gobernar es una cuestión de mucha responsabilidad. O sea, hoy día los hombres sí se lanzan al consejo, a la alcaldía y quieren que, pero no son del todo conscientes de la responsabilidad que pesa. Porque muchos hombres entran, ¿sí? Obviamente, no todos, muchos, algunos, entran con el único deseo de hacerse a un capital, a una posición de gobierno, lastimosamente. Entonces, no saben, son ignorantes, no saben la responsabilidad que pesa en una posición de gobierno.
Cuando se está en esa posición, todo lo que hay debajo de uno pesa sobre uno, porque si uno cae, todo cae con uno. Esa es la cuestión. ¿Por qué la Biblia dice de que la tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrojadas por tierra, por el dragón? No fue porque Satanás hizo una campaña y se fue por todo el cielo diciéndole: ¿quién quiere venirse conmigo? No, sencillamente porque esa era su esfera de gobierno. Y a él como cabeza caer, él afectó toda su esfera de gobierno. Yo escuché una frase en una película que se me grabó. Estaba entrenándolos para la guerra y le dijo el que lo entrenaba al soldado: soldado, piensa en los que caen o en los que caerán si tú caes. ¿Qué es eso? Uno no cae solo. Cuando uno no cae solo. Los psicólogos dicen que uno por lo menos influenciará a 7 personas en la vida, por lo menos. Entonces, si uno cae, con uno cae el resto. ¿Sí? De allí la importancia de uno mantenerse en pie. Entonces, bueno, el regreso de Cristo generará un sistema distinto. Ya, como dice aquí Isaías, de Sión saldrá la ley, es decir, la capital de gobierno será Jerusalén. En Jerusalén habrá un lugar de gobierno, así como la capital de Argentina es Buenos Aires y como el punto de gobierno es la Casa Rosada, ¿cierto? Así, la capital del mundo será Jerusalén y el punto de gobierno será el Monte Sión, que es donde está actualmente la mezquita de Omar, la cúpula de la roca que llaman, la amarilla esa que se ve en las fotos. ¿La han visto? En Jerusalén. Ese es el Monte Sión. Allí se establecerá el punto o la casa en la cual gobernará el Señor. Y dice Isaías, y su habitación será gloriosa. Y a Él vendrán todas las naciones y van a decir: vamos para que Él nos enseñe y caminemos en sus leyes. Allá estará el Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén, gloria a Dios. Muy pronto lo vamos a ver. Muy pronto lo vamos a ver. Allá va a estar y será visto por todos los pueblos. Y todos correrán a Él. Será algo muy especial, ¿cierto? También quiero tocar un punto en relación a nosotros en el reino, porque yo quiero que veamos el reino de Dios, el reino de los cielos, como lo que es. Es el reino que gobierna todos los reinos del mundo, pero es un reino físico también. No podemos hacer del reino de los cielos algo místico, abstracto o meramente espiritual, porque es un reino físico que opera también en la esfera física. Cuando nosotros entremos en resurrección, habrán cambios en nuestro ser, pero otras cosas continúan. Y para ello vamos a ver algunos textos bíblicos. Por ejemplo, a mí me decía una hermana: nosotros vamos a comer en el reino de los cielos. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, partamos de un principio que vamos a explicar, que está en 1 Corintios 15:48. Alguien más me decía: nos vamos a reconocer. ¿Qué dice 1 Corintios 15:48? ¿Alguien lo encontró? Lo pueda leer fuerte y en alta voz. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el
celestial, así son también los del cielo. Amén. Entonces aquí tenemos el principio. Uno, que nosotros traemos la imagen de aquel quien es nuestro Padre. Si es terrenal, así viene nuestra imagen. Si es celestial, así es nuestra imagen. Nosotros traemos una imagen de Adán y esta se ha deteriorado a través de los años. Su genoma se ha deteriorado y por eso surgen los defectos físicos. Pero esa es la imagen que heredamos de Adán. Sin embargo, tenemos otro padre, o fuimos plantados en un nuevo linaje por Cristo, ¿cierto? Y la imagen de ese nuevo hombre es Cristo mismo. Y esa imagen será la que será manifiesta en nosotros en resurrección. Ahora, si queremos entender la resurrección de los muertos, hay que mirar a Cristo, porque Él es la primicia. Y así como Él es, también vendrán a ser el resto del trigo. Así que tenemos que analizar algunos textos en los que el Señor habló. Lucas 22, 18. Y Lucas 24, 41 al 43. Recordemos que Pablo dijo algo, que si al Señor Jesús conocimos en la carne, ya no le conocemos así. ¿Esto qué quiere decir? Que la imagen del Señor Jesucristo hoy día no es la misma imagen que vieron cuando Él estaba caminando sobre la tierra. Su imagen sufrió una transformación, una glorificación. Su cuerpo fue glorificado y esto sufrió una transformación visual. Es decir, ya su imagen que vemos con nuestros ojos no es la misma que la del Cristo que andaba por Galilea. Aunque fue su mismo cuerpo el que fue transformado, su apariencia cambió. Entonces, Lucas 22, 18, ¿qué dice? Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ok. Les digo, no beberé más del fruto de la vid, es decir, del vino, ¿cierto? Que estaban en la mesa. Hasta que venga en el reino de mi Padre o hasta que el reino de Dios venga. Es decir, el Señor en su regreso tomará nuevamente del fruto de la vid. Y ya lo vamos a ver más adelante. Lucas 24, 41 al 43, ¿qué dice? Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienes aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos, y luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Hasta ahí. En esta escena nos muestra que cuando Él resucitó, entendamos que ahí el Señor ya había pasado por el proceso de la muerte, ¿cierto? Y Él ya había resucitado. Y su apariencia ahí ya no era la misma. Y ahora vamos a verlo. Que cuando Él resucitó, su apariencia física ya no era la misma. Porque Él había sufrido ya una transformación. Había sido vivificado por el Espíritu. Sin embargo, Él pidió pan, pidió pescado, pidió, ¿cierto? Bueno, ¿tienen algo para comer cuando resucitó? Porque ellos creían que veían un espíritu cuando le vieron. Entonces Él le dijo: un espíritu no tiene carne y hueso como ustedes ven que yo tengo. ¿Sí? Mire que en Él había un cuerpo materializado en ese instante. Porque la Biblia dice que hay cuerpos físicos o
cuerpos de esta tierra, pero también hay cuerpos espirituales. Hay cuerpos hechos espiritualmente. Y el Señor pidió comida y se la dieron y comió, ya habiendo resucitado, ¿cierto? Vamos a leer Lucas 13:28 como para aclarar mejor el asunto. Lucas 13:28 Allí dice, al 29. allí habrá grande rechinar de dientes cuando vean que en el reino de Dios Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas, mientras ustedes los echan afuera. Ahora que lleguen del oriente y del occidente, del norte y del sur, para que sentarse al banquete en el reino de Dios. Amén. Para sentarse Al banquete. al banquete. ¿Sí? En esta versión dice para sentarse A la mesa. a la mesa. ¿Con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. Nos sentaremos a la mesa. ¿Ya que nos sentamos a la mesa? Claro, a comer. Porque hace parte de la vida. Por eso dice el texto, no solo de pan vivirá. Hoy día vivimos de pan. O sea, hoy día no podemos decir eso. Porque quedémonos 2 meses sin comer a ver qué pasa. Hasta ahí llegó el hermanito, ¿cierto? Pero el texto dice, no solo de pan vivirá. Porque cuando entremos en resurrección, ya nuestra vida no dependerá del pan, porque nuestra vida es Cristo. Pero no quiere decir que el hombre no podrá comer. El hombre seguirá experimentando el placer de comer, ¿sí? Y de estar a la mesa. Cuando se resucite, nos sentaremos a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas. Dice la Biblia, ¿cierto? ¿Quién quiere conocer a Abraham? A Isaac, a Jacob. ¿Su personaje bíblico favorito cuál es? Moisés, José, David. Todos ellos estarán allí. Imagínense nosotros con esas eminencias. Ven a Moisés, eso va a ser algo tremendo. Ven a Abraham, ven. Claro, la iglesia ha experimentado lo que ellos no experimentaron, por eso dice la Biblia que ellos murieron viéndolo desde lejos, saludándolo, confesándolo. ¿Qué? Al Cristo. Amén. La iglesia de Dios es más superior aún que los profetas. Entonces, allí estaremos con ellos, los profetas, con los apóstoles. Ahí estará Pablo, Juan, todos los que la Biblia menciona que han muerto en Cristo, allí estarán y nos sentaremos a la mesa con ellos. Porque, hombre, fiesta que se respete, tiene que haber comida, ¿cierto? Sí, no hay una fiesta sin comida. ¿Qué dice hermano Carlos? No va nadie, ¿cierto? Uno siempre que hace su fiesta, pues tiene ahí algo para comer. Hace parte de la vida. Y es una cuestión extracultural. Porque eso, al país que usted vaya, si hay fiesta, hay comida. Porque no es una cuestión meramente de cultura, es una cuestión que es natural en la vida. Que si hay una fiesta, hay que comer. Por eso dice aquí que se sentarán al banquete y cuando Él regrese, ¿va a haber una fiesta en su regreso? Claro que sí. Y vamos a estar allí sentados. Y Isaías 61:6, donde leímos, dice, y comeremos. El texto lo dice. Comeremos las riquezas de las naciones. Porque hoy día realmente, ¿quién come las riquezas de las naciones? Los reyes. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos la reina de Inglaterra,
si vamos a ver qué almuerza hoy la reina de Inglaterra, yo creo que para nosotros comer un almuercito de esos nos toca ahorrar bastante, ¿cierto? Nos toca guardar bastante dinero porque en este mundo hay unos platos de comida que no tendríamos, sinceramente no tendríamos cómo pagarlos, dinero para pagarlos, ¿no? Porque son demasiado costosos. Entonces, un plato de comida puede llegar a valer el salario de un año de uno. Imagínense, un año por no comerse un plato de comida, no puede, no hay posibilidad. ¿Y quién disfruta de esas cosas? Por eso, a ver, ¿quién fue el que dijo? Creo que David, ¿fue David o uno de los profetas? Bueno, después lo miramos. Cuyo vientre está lleno de tu tesoro. ¿Sí lo han leído? Sí, Salmo. Imagínense, el vientre, ¿sí? Hablando de los impíos, inclusive, cuyo vientre está lleno de tu tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Precisamente esas riquezas y esas delicias que Dios ha creado. ¿Y quién se las comería? Muchos de ellos los impíos, porque gobiernan el mundo con su maldad y tienen el dinero. Pero comeremos las riquezas de las naciones, dice la palabra. Así que esos manjares estarán dispuestos para aquellos que aman al Señor. Entonces, hermanos, vea, si meditamos en esto, ¿vale la pena servir al Señor o no? Amén. Amén. ¿Vale la pena entregarlo todo por el reino? O sea, no en vano el Señor dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás les será añadido. Porque Dios no quiere que seamos vanos. Dios no quiere que en esta vida nos pasemos buscando eso para que tengamos una eternidad vacía y apartados del Señor. La verdad, hermano pastor, me lo bendiga. La verdad es de que siento de que nosotros estamos pegados de las añadiduras. Vamos detrás de las añadiduras, no todo al contrario, ¿no? Claro, esa es la verdad. Toda O sea, nuestra vida vivimos pegados de añadiduras nomás. nos desviamos acerca de esas añadiduras y perdemos esas riquezas, porque tengamos en cuenta que esas riquezas las gozarán en esos 1000 años aquellos que se entregaron al reino, o sea, aquellos que tienen al reino como primero. Si yo quito al reino de primero y pongo las añadiduras de primera, entonces voy a perder el goce y el disfrute de esas cosas. ¿Sí me hago entender? Entonces, de allí donde no vale la pena. Mire, o sea, por eso, como les decía, no podemos hacer del reino de Dios algo místico por allá. Ah, sí, el reino con arpitas y angelitos como los pintaba el Vaticano, así pequeñitos. No, el reino es un reino físico que tiene su disfrute, ¿sí? Entonces, estas riquezas están establecidas para aquellos que se las han ganado, porque han puesto a Dios como primera parte en su vida, ¿cierto? Amén. Lo que hablábamos el miércoles de la mujer aquella que dio todo ese perfume costosísimo a los pies del Señor. O sea, es gente que no ha escatimado para el Señor. Entonces el Señor tampoco escatima para ellos. Y si el Señor tiene que darles la sopita de $1.000.000, se las da, porque para Dios eso no es nada. Desde Jehová la tierra y su plenitud. El hombre es el que le pone precio a todo, ¿sí? Pero realmente por eso nuestro corazón debe estar allá. Esa es la diferencia entre el evangelio de la prosperidad y el verdadero evangelio. Porque el evangelio de la prosperidad pone el corazón del hombre en este mundo, y usted tiene que conseguir aquí y allí. Y la Biblia dice: donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, si nos centramos en hacer riquezas en esta vida, nada más, entonces nuestro corazón estará aquí y no estará en esta manifestación de este reino. Pero si desarrollamos la fe para poner nuestro corazón en la manifestación del reino, entonces nuestro tesoro y nuestro corazón estarán allí. Y esto es eterno, mientras que lo que aquí adquirimos, gracias a Dios por lo que Dios nos da, pero es temporal, ¿cierto? Y en algún momento se va.
Entonces mire, en el reino, y cuando el reino se manifieste, mira esto tan especial, cuando uno empieza a entrar en esto, entonces ya uno no es tanto el miedo que a veces nos han enseñado, que el Señor va a venir y te vas a perder y te vas a quedar, y entonces el cristiano se forma en un temor de que el Señor no venga. No. Cuando uno empieza a andar en la palabra y a ver esto, uno quisiera que el Señor viniera ya. ¿Cierto? Para disfrutar de esto. Porque esta es la verdadera vida. O sea, nosotros vamos a saber qué es la vida cuando regrese el Señor. De resto, en este mundo sobrevivimos. Esa es la verdad, porque es un mundo hostil y Cristo está siendo formado en nosotros. Entonces, aquí vemos a través de la palabra cómo estos hombres van a estar allí, se sentarán a la mesa, vamos a disfrutar del banquete. El Señor dijo que volvería a tomar del fruto de la vida en su regreso, de manera que vamos a tener este festejo, ¿sí? Aunque nuestra vida ya no dependerá del alimento, porque hoy día la energía que necesitamos para vivir, nuestro cuerpo la metaboliza de los alimentos. Sin embargo, allá la energía nuestra será Cristo, ¿sí? Porque ahí se cumplirá, no solo de pan vivirá el hombre, ahí viviremos por Cristo realmente y plenamente. Amén. Y bueno, vamos también a mirar nuestro reconocimiento, o sea, porque han habido dudas en relación a esto, de que nos vamos a conocer o no cuando Cristo venga. Y vamos a ver qué dice la palabra. Bueno, primero leamos 1 Tesalonicenses 4:13. Sí. Hasta el 15. Ahí dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se enriquezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Hasta ahí. Esta versión cambia rápidamente. Aquí nos habla acerca de los muertos. Dice, en cuanto a los muertos os escribo para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A quién se está refiriendo? A los que no tienen a Cristo, ¿cierto? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Dios traerá también con Jesús a los que durmieron en Él, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros realmente vamos a disfrutar de esta promesa si no reconocemos a los que resucitan? El disfrute de esta promesa reposa en que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso el apóstol les dice, en cuanto a los que han muerto, les escribo para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Esperanza de qué? De ver a las personas que ya murieron, ¿cierto? O sea, los otros, los que están sin Cristo, no tienen la esperanza, pero nosotros sí tenemos la esperanza. ¿De qué? De ver a las personas que murieron. Eso es lo que se está refiriendo el apóstol, ¿cierto? Y él da el argumento, ¿por qué si tenemos la esperanza? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Dios también traerá con Jesús a los que durmieron. Este es el argumento, por lo cual tenemos la esperanza de que los volveremos a ver. Esa es la importancia de que las personas que amamos mueran en Cristo, porque entonces las volveremos a ver y nos reuniremos con ellos para estar con ellos y nunca más separarnos. Amén. Amén. Leamos también Mateo 8:11. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Amén. Entonces, Mateo 17:13 también nos dice que cuando el Señor fue transfigurado aparecieron Moisés y Elías a su lado, ¿cierto? Y que Pedro dijo: Señor, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces aquí surgen algunas preguntas por las cuales entendemos que sí lo reconoceremos en resurrección. 1. Vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿A quién le preguntamos cuál es Abraham? ¿Y cuál es Isaac? ¿Y cuál es Jacob? O sea, hay una forma en que individualizamos a cada persona. ¿Cómo sabremos cuál es David si todos somos parecidos? Si todos somos una fotocopia, porque a veces pensamos que es que en la resurrección vamos a aparecer muchas personas desconocidas, todas bonitas, rubias y así, ¿cierto? Ojos verdes y los mismos así. No. Hay características, ¿sí? Porque vamos a saber quién es Abraham, quién es Isaac, quién es Jacob, quién es David. Ahora la pregunta que surge es: ¿hay un cambio físico? Bueno, volvemos al principio que leímos en Corintios. Tal es el terrenal, tal los terrenales. Tal el espiritual, tal los espirituales. Juan 21:12. Juan 21:12. Nosotros traemos la imagen de nuestros padres. Entonces, si nuestro padre o nuestra madre no eran bien bonitos, pues lo más normal es que nosotros nos hagamos bien bonitos, ¿cierto? Entonces, si nuestro padre y nuestra madre, aunque a veces pasa, ¿no? A veces pasa que salen los hijos bien bonitos y uno dice, bueno, si nuestro padre, por ejemplo, tiene ciertos defectos físicos, es muy probable que nosotros también los traigamos. Porque tal es la imagen del terrenal, tal la imagen de los terrenales. Es muy normal, por eso uno saca un niño y dice, este es hijo de aquel, ¿cierto? Porque tiene la misma cara. Entonces, hay gente que lo ve con los hijos y le dice, parece que lo hubiera negado. Porque es la misma cara del papá o de la mamá. Entonces, porque tal es la imagen del terrenal, tal los terrenales. Nosotros traemos la imagen de nuestros padres y a su vez todos de Adán, quien es nuestro padre principal. Entonces, de esta manera, nosotros fuimos implantados en un nuevo linaje, es decir, el linaje del Cristo. Pero su apariencia es muy diferente a la de Adán, porque su apariencia es gloriosa. La Biblia dice que su rostro es como el sol en el mediodía. Su cabello es blanco como la lana, como la nieve. Sus ojos son como llama de fuego y sus pies como el bronce pulido. Esa es la apariencia del nuevo hombre en el cual fuimos implantados. De manera que en resurrección traeremos la imagen de Él. Por eso dice el texto que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es nuestra vida, sea manifestado, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, en la resurrección nosotros traeremos la imagen del Cristo. Aunque habrá particularidades, no es que todos son una fotocopia. Así como en Adán todos traeremos particularidades, también en Cristo, aunque cuerpos gloriosos, también tendrá sus particularidades, que es lo que individualiza un ser. Dios no hace fotocopias. No, miren, los copos de nieve son pequeños, ¿cierto? Las cositas de nieve. Y según la ciencia no hay ninguna igual a otra. Qué cosa tan tremenda eso, ¿no? ¿Cuántos millones de copos de nieve pueden caer? Y ninguna, las estrellitas que forman la nieve, ninguna es igual a otra. Es una cosa impresionante.
Habemos más de casi 8.000 millones de seres humanos en este planeta y ninguno es igual a otro. Habrá parecidos, pero no es igual, ¿cierto? Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios no hace fotocopias. Así seremos en resurrección, pero en gloria. Entonces ya no nos conoceremos más por el lunarcito, porque es que mirá, este es el... No. O sea, los elementos físicos ya quedarán atrás, hacen parte del viejo hombre y quedó exterminado en la muerte. Ahora en resurrección nuestra apariencia será la del Cristo, gloriosa. Como el Cristo alumbra, nosotros alumbraremos. Por eso dice que los justos brillarán como las estrellas. Pero habrán otras particularidades por las que se conoce al ser humano. A ver, por ejemplo, nosotros en esta vida no solamente conocemos a alguien por su cuerpo, ¿cierto? Por su apariencia. Por ejemplo, si está cerrado allá la cortina, yo estoy afuera y llamo, ustedes saben que soy yo, ¿cierto? ¿Por qué? Por la voz. Aquí conocemos por la voz, en fin, el ser humano tiene otras particularidades. Pero hay algo que tiene el ser humano que igual no es el mismo. Es el espíritu. Vamos a leer Juan 21:12. Y allí entendemos mejor este asunto ya para ir concluyendo. Venga a desayunar, le dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabía que era el Señor. Ok. Ninguno se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Bueno, miren que ahí hay algo raro. ¿Cómo así que ninguno se atrevía a preguntarle quién eres tú? ¿Por qué no se atrevían a preguntarle? Porque querían preguntarle, ¿cierto? Por eso dicen, ¿qué querían preguntarle? ¿Quién eres tú? ¿Por qué querían preguntarle quién eres tú? Porque su apariencia física no era la misma. Por eso ellos tenían la duda. Por eso dice, ninguno se atrevía a preguntarle quién eres tú. Cuando él los llamó y les dijo, vengan, coman. ¿Pero por qué no se atrevían? Porque sabían que era el Señor. Entonces, si su apariencia era distinta, ¿por qué sabían que era el Señor? Nosotros hoy como iglesia tenemos un don que se llama discernimiento de espíritus, ¿cierto? Sin embargo, cuando resucitemos ya eso no va a ser más un don de algunas personas, sino que será un sentido común de todos los hijos de Dios. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Es saber qué tipo de espíritu es el que yo tengo al frente, o de quién es ese espíritu. Porque recordemos que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Y que nuestro espíritu también tiene particularidades, así como lo tiene nuestro cuerpo. De manera que en resurrección conoceremos a las personas por las particularidades de su espíritu. Es decir, cuando el Señor resucitó y les dijo, venga, coman, aunque su cuerpo había sufrido un cambio, ellos sabían que era el Señor. ¿Por qué? Porque ellos sentían su espíritu, su presencia. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos de nosotros hemos sentido al Señor? ¿Y cómo sabemos que es el Señor si no lo hemos visto? Por su espíritu. Porque el espíritu del Señor tiene una particularidad. Miren, cuando nosotros resucitemos, aunque todos vamos a brillar, nosotros vamos a saber cuál es el Señor, ¿cierto? Y no necesariamente porque alguien diga, el que brille más que todos, ese es el Señor. No, su espíritu es único. Y nosotros en resurrección percibiremos su espíritu. Así el espíritu de Pablo, de Pedro, de Juan, de Moisés, de todos es diferente. Pedro dijo, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. ¿Quién le dijo a Pedro que ese era Moisés y Elías si nunca lo habían visto? Pues habían muerto cientos de años atrás. Y hasta ese momento el Señor no había hablado con ellos. Pero ellos sabían que eran Moisés y Elías, porque su espíritu entendía que eran Moisés y Elías. Entonces es bajo este sentido que nosotros entenderemos y nos conoceremos en resurrección. Claro que sí. Y bueno, surgirían otras preguntas, pero que ya no tendríamos tiempo de responder en relación a qué pasará con las personas que se pierden. Alguien me había preguntado en alguna ocasión, ¿sí?
que si se pierde a alguien que yo quise en la vida, entonces, porque, a ver, por eso queremos reposar en la idea de que cuando resucitemos a nosotros nos van a formatear la mente, pero eso no es así. O sea, no es que nosotros nos cojan la mente y entonces nos la borraron. No, siempre estará la memoria del Cristo, sino cómo glorificaremos al Señor si no vamos a tener presente siempre que Él un día fue a la cruz por mí. Eso estará presente en nuestra vida siempre. Él dio su vida por mí. Entonces, ¿el punto cuál es? Respondiendo a esta pregunta así rápidamente, a ver, hay algo que la Biblia llama la carne. La carne es todo lo que nosotros vinimos a hacer en Adán, incluyendo nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es decir, nosotros amamos a los hijos con el amor de la carne, y ese amor no es bueno. Dios quiere que los amemos con el amor de Cristo, y ese amor es superior y es diferente, porque el amor de la carne alcahuetea, ¿sí? Nos hace transcurrir en pecados, en asuntos que no deberían ser. Por ese amor de la carne uno puede hacer cosas que no debe de hacer, pero el amor de Cristo, dice la Biblia, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no hace nada indebido. Entonces, unas son las emociones del Cristo dentro de nosotros, otras son las emociones nuestras. Lo que pasa es que en esta vida nosotros estamos en un proceso de experimentar la muerte de estas emociones y la vivificación de las emociones de Cristo dentro. Mientras tanto sufrimos un conflicto. ¿Sí me va a entender? Pero realmente Dios quiere que las emociones que gobiernen en nuestra vida sean las emociones de Dios. Ese es el caso de digamos, cuando María y los hermanos del Señor van a buscar al Señor, porque dice la Biblia que Él se paró en una sinagoga a predicar que Él era el Cristo. Y la Biblia dice que ellos, hablando de María y sus hermanos, pensaban que Él estaba loco, o sea, que estaba fuera de sí. Entonces fueron a llamarlo para llevárselo a la casa. Y por eso alguien viene y dice, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Él dice, mi madre y mis hermanos. Y señala a las personas del lugar, ¿cierto? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque es que una cosa es el asunto humano, o sea, de las relaciones en la carne, y otra las relaciones espirituales. Y estas espirituales son superiores, porque las de la carne se contaminan. ¿Sí me puedo entender? Por ejemplo, yo tengo un hermano, lo quiero mucho, sí, pero yo lo vine a querer realmente como mi hermano, después que él vino al Señor. Porque antes, sí, éramos hermanos, pero él en su mundo, en su fiesta, sí, en su alcohol, y yo en mi iglesia. Normal, nos saludábamos, sí, y éramos hermanos. O sea, no quiere decir que yo no lo quería como hermano, sí, pero lo quería con el sentimiento humano. Pero cuando él vino a Cristo, yo lo empecé a amar con un sentimiento mucho más grande, el sentimiento de Cristo. Amén. Esa es la hermandad de la iglesia. Se llama el amor filial que une a la iglesia, es el amor de Cristo, no el amor de la carne. Y yo creo que lo hemos experimentado, que uno llega a amar más a un hermano en Cristo que a un hermano en la carne. Amén. ¿Cierto? Amén. Esa es la diferencia de sentimientos. Entonces, concluyendo, cuando entremos en resurrección, el sentimiento de la carne, o sea, el amor con que amamos en la carne, que es el sentimiento que le damos de Adán, va a quedar exterminado por la muerte, así como la apariencia. Y las emociones que nos van a gobernar son las emociones del Cristo. De manera que nuestro amor estará canalizado a la verdadera familia nuestra, que es la que está en Cristo. Y nuestro sentimiento carnal será circuncidado totalmente para siempre. ¿Sí me voy a entender? Y ya no estaremos ligados a ese sentimiento humano, sino que sentiremos como siente el Cristo, y ya no como madre, padre, hermano de fulano, sultano, sino como Cristo. ¿Sí? Y de esa manera entonces nuestras emociones vivirán la eternidad. Vamos a terminar aquí, vamos a darle gracias a Dios por su palabra.